entonces... Ya, vamos a ver patología del sistema nervioso. Vamos a apagar un poquito la luz. Sí. ¿Dónde estaba la Ahí está. Ya, bien puro. Ya, con las ventanas, ya. Vamos a ver un poco de patología del sistema nervioso central. ¿Ya? La pasada hemos estado hablando ya con ustedes un poco de este tema, ¿no? Vimos que dentro de ellas había ¿qué tipo de patologías? Por ejemplo, las vasculares. Entre las vasculares que entraban, a ver, las patologías vasculares que entraban entre ellas, ¿qué encontramos en las patologías vasculares? Los DCB, ¿no? Los ACV, ¿no? Como son, y los ACV se dividen en Isquémico y hemorrágicos. Ajá. Luego también tenemos, por ejemplo, las malformaciones vasculares, ¿no? Malformaciones arteriovenosas. Luego, las patologías tumorales, que pueden ser benignas y malignas. ¿Qué más? Dentro de las patologías del sistema nervioso central, las congénitas, ¿no? Que son aquellas que se desarrollan durante el proceso del nacimiento, el desarrollo intrauterino. ¿Ya? ¿Qué es el encefalocele? Es el cierre incompleto De la sutura. A ver, ¿qué es el encefalocele? ¿Por qué se produce? ¿Por qué? Ah, ya, eso es por un mal cerramiento del tubo neural. En sí es de la bóveda, ¿no? De la calota craneana, ¿no? Entonces no se va a formar adecuadamente, entonces va a haber un espacio por ahí que no se va a cerrar, ¿no? Durante el desarrollo, durante la gestación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a encontrar el cerebro, va a encontrar una salida y sale por ahí. Se hernia, no es como una hernia también abdominal, que hay una solución, un defecto de pared y por ahí sale contenido. Es igualito, pero en la cabeza, ¿no? Porque la calota craneana no se ha fusionado, no se ha cerrado adecuadamente, entonces por ahí ahí sale contenido cerebral. Y generalmente, ¿en qué más frecuente? ¿En qué región? En la occipital, ¿no? Más frecuente región occipital. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de la patología del sistema nervioso central? A ver. ¿Qué más, chicos? A ver, pues las agenesias, ¿no? O sea, son defectos durante el desarrollo, ¿no? La agenesia del cuerpo calloso, que puede ser parcial o completa, ¿ya? Hay un signo que vemos cuando hay agenesia del cuerpo calloso en la tomografía. ¿Qué les dije? ¿Se acuerdan? Una imagen bien característica. La ranita. ¿Ah? El de la ranita. Exacto, ¿no? Es una ranita en posición de salto, ¿no? Que quiere saltar. ¿Por qué se produce esa imagen de la ranita en posición de salto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se produce esa imagen? Ya, las asas frontales, ¿qué pasa? Se vuelven más delgaditas, ¿no? Mientras que las occipitales se van a ensanchar, ¿ya? Por eso da el aspecto de salto de la frente. También vamos a ver otro signo, ¿no? Y que también lo podemos ver en ecografía, que es el signo del sol radiante, ¿no? Porque los surcos van a llegar en forma como rayos de sol, ¿no? Como van a converger todos. Y cuando convergen todos hacia un punto, dan ese signo de rayo de sol, es porque no hay cuerpo calloso. ¿Ya? No hay cuerpo calloso. Hay otras patologías congénitas como que son las hidrocefalias. Estas hidrocefalias pueden ser comunicantes o no comunicantes. ¿Ya? ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo, alumnos? En los plexos coroideos, así, en los plexos coroideos. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos como un repaso cuáles son las enfermedades vasculares, las lesiones isquémicas, entre ellos tenemos el infarto. Dentro de las lesiones vasculares, ¿cuál es la más frecuente? ¿Las hemorrágicas o las isquémicas? Las isquémicas, ¿no es cierto?
En las isquemias, en la tomografía puede no verse en las primeras 24 horas. Entonces, ¿cuál sería nuestra opción para ver si es una lesión isquémica? La resonancia, así es, la resonancia. En cambio, las lesiones hemorrágicas sí, la tomografía nos permite ver en las primeras horas del evento, ¿ya? En cuanto a las hemorragias, tenemos el hematoma epidural, hematoma subdural, la hemorragia subaranoidea, la hemorragia intraparenquimal, o sea, el mismo ya parénquima, la hemorragia intraventricular y hemorragia de la matriz germinal. Generalmente la hemorragia de la matriz germinal lo vamos a encontrar en neonatos que tienen pretérmino, bajo peso, ¿no? Cuando son pretérmino van a desarrollar una hemorragia en la matriz germinal. ¿Y qué es la matriz germinal? Es la unión entre lo que viene a ser, es la zona, mejor dicho, que forma el núcleo caudado con el tálamo. En esa convergencia es la matriz germinal. Generalmente es un sitio frecuente de hemorragias en niños pretérminos. ¿Por qué? Porque los vasitos todavía no se están desarrollados, entonces tienden a sangrar, ¿ya? En cuanto a las vasculopatías, tenemos por ateromatosis, placas de calcio, placas lipídicas, la displasia fibromuscular, aneurismas arteriales. A ver, ¿quién me dice qué examen si estoy sospechando de un aneurisma arterial, qué examen le puedo pedir? Aneurisma. Aneurisma. Tú ven a tu emergencia un paciente que tú sospechas de un aneurisma que se ha roto, ¿no? Una tomo como reconstrucción 3D. Un atomo, así es, un atomo o angioten, ¿no? Porque el angioten nos permite ver, como tú dices, las reconstrucciones, pero básicamente de los vasos, ¿ya? También le podemos pedir, por ejemplo, si el paciente es alérgico al contraste, porque el angioten tiene que ser con contraste. Tiene que ser con contraste yodado, hidrosoluble. Pero a veces hay pacientes que son alérgicos al contraste yodado. Entonces, ¿nuestra opción cuál sería? ¿Cuál sería nuestra opción? Si el paciente no tolera el contraste. Resonancia, así es. Porque la resonancia tiene secuencias que no necesariamente utiliza contraste para que se vean los vasos bien. ¿Por qué? Por las secuencias que tienen. Acuérdense que tienen T1, T2, en una de ellas se ve el líquido más hiperintenso. Y usa gadolinio también. Sí. ¿Perdón? Y usa gadolinio si quieres. Claro. Si quieres utilizar contraste, usas el gadolinio. Que el gadolinio generalmente es un contraste bien inofensivo, no causa reacciones adversas. ¿Ya? Entonces, eso. Si es que el paciente no es alérgico al contraste yodado. ¿Ya? ¿Ya otro? A ver, ¿qué es la enfermedad vascular cerebral? Es un accidente cerebrovascular, también conocido como ictus. Acuérdense que es un evento de presentación aguda. ¿Y por qué se va a caracterizar? A ver, alumnos, ¿por qué se caracteriza? ¿Ustedes por qué están sospechando de una lesión isquémica cerebral? ¿Por qué se caracteriza en la clínica? El paciente está somnoliento, estuporoso. Ya, hay alteración de la conciencia. Ya, ¿qué más? Mareo. ¿Qué más? Si hay una lesión isquémica a nivel cerebral, entonces, ¿qué vamos a encontrar en la parte de la clínica? Déficit motor o también déficit sensitivo, ¿no? Entonces va a haber un déficit motor. Si la lesión está en el lado izquierdo, ¿dónde va a ser el déficit motor? Claro, en el lado derecho, ¿no? Ahí, como les dije yo, la lesión isquémica es 70% de la causa de los accidentes cerebrovasculares, mientras que la hemorrágica solamente es el 30%. ¿Ya? A ver, otra. Perdón, pasa la anterior. Es muy importante saber que mientras más tú diagnostiques tempranamente el evento isquémico, es favorable al paciente. ¿Por qué? Porque tú le puedes aplicar la terapia antitrombótica. ¿Ya? Y pues es muy importante. Por acá tenemos en el hospital como un programa de ictus, en cual incluso es un grupo
de neurólogos, de radiólogos, en cuanto para que ambos, por ejemplo, captan un paciente que sospechan de ictus, al toque le hacen la tomografía. Y al toque después su tratamiento antitrombótico, porque es importante, porque mientras tú más rápido lo diagnostiques, más rápido el paciente va a tener mejor recuperación y no va a tener muchas secuelas, ¿no? Y su calidad de vida va a mejorar bastante. Que antes que lo diagnostique después de 2 días, ya cuando a veces la isquemia avanza, ¿no? A veces no es que solamente ya el isquémico se produjo una isquemia y afectó un territorio, no. En algunos casos puede avanzar en el transcurso de las horas a hacerse más isquémico, más trombos que vayan produciendo lesiones en una gran extensión del parénquima cerebral. Por eso es muy importante el diagnóstico oportuno, ¿ya? A ver, otro. Bueno, ¿por qué se produce la isquemia, el infarto? Por obstrucción de una arteria. Una arteria por lo cual se interrumpe el oxígeno, ¿no? El oxígeno, no entra oxígeno al parénquima cerebral. Este parénquima cerebral poco a poco va a tener un déficit de sus metabolitos, de oxígeno, todo eso. Y va a dejar, se va a producir una isquemia. Y por lo tanto, esa parte del cerebro con sus funciones motoras se va a ver afectada, tanto motoras como sensitivas. ¿Ya? Otro. A ver. ¿Cuáles son los signos tomográficos de la isquemia y el infarto? A ver, ¿quién lo puede leer? Cuando leen, acuérdense que cuando uno lee, aprende 2 veces. ¿Ya? A ver. Sí, a ver quién dice. Ya. Vaso comprometido, hiperdenso. Ya. Área hipodensa en el territorio del vaso. Comprometido, gris oscuro. Que se Pérdida ve como gris. de la diferenciación, sustancia blanca y gris. Ajá. Edema de ganglios basales, hipodensidad. Ajá. Edema de circunvalaciones, borramiento de surcos y de la cisura de Silvio. Ajá. A las 24 48 horas se puede producir transformación hemorrágica, área hiperdensa. Así es. O a veces, muchas veces las lesiones hemorrágicas se transforman en lesiones isquémicas, perdón, se transforman en lesiones hemorrágicas. Ustedes ven una área hipodensa y luego ven, le hacen un control, el paciente está evolucionando mal, ¿no? Le hacen un control y vieron que se convirtió en hemorrágico, ¿ya? Acuérdense que el vaso comprometido, donde se originó ahí la isquemia, es hiperdenso. Mientras que la zona donde está afectada, porque ya no hay irrigación, es hipodenso, ¿ya? Y va a estar edematizado el cerebro. ¿Y cómo lo van a ver ustedes? Por borramiento de surcos y cisuras, ¿ya? Borramiento de surcos y cisuras. A ver, otro. Ahí vemos, a ver, mire. Vemos esta área hipodensa. ¿Esta área hipodensa qué son? Es la zona de isquemia. Zona de isquemia. Miren, comparen estos surcos con estos surcos de acá. Están borrados, ¿no? Hay borramiento. Y también está afectado el tálamo. El tálamo viene a ser ¿qué cosa? Los ganglios basales. ¿Ya? También está afectado el tálamo, los ganglios basales. A ver, otro. Ay, calor que hace acá. A ver, ¿qué más? Esta es una isquemia de la arteria cerebral media, por más que todo por la localización. ¿Ah? Por el signo de la cuerda. ¿Cuál? ¿El signo de la cuerda cerebral media? No la veo ahí, si no la acuerdo. Porque no se ve la cerebral media. Ahí tienes que ver como un vasito, ¿no? Que discurre por ahí, pero no lo veo. Está muy arriba. Ajá. Mira, aquí vemos. A ver, díganme qué están viendo acá. ¿Esto qué es? La isquémica. La área hipodensa, la isquémica. Mire, borramiento de surcos, ¿ya? No hay una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y miren, esta cisura interhemisférica, que debe ser más pronunciada, no se está viendo, ¿no? Entonces es una área isquémica, pero por el territorio presumimos que sea de la arteria cerebral media, ¿ya? Otro. Ya, la hemorragia. A ver, ¿quién lee la hemorragia? La hemorragia se produce cuando se rompe una arteria o una vena, permitiendo que la sangre ingrese al parénquima cerebral
o a los espacios del líquido cefalorraquídeo. Ya. La tomografía y resonancia visualizan el coágulo originado por el sangrado, siendo de mayor densidad en tomografía y compleja en resonancia. Ajá. Entonces, ¿cómo lo van a ver en la tomografía el sangrado? Hiperdenso, así es, hiperdenso, ¿ya? Esta hemorragia puede quedarse en el parénquima cerebral o puede también ir hacia los espacios donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Ya? Otro. A ver. En cuanto a lesiones hemorrágicas tenemos el hematoma epidural. A ver, ¿quién lee las características del hematoma epidural? Fractura craneal, antecedente traumático. Claro, generalmente está relacionado con antecedentes traumáticos. Si ustedes lo van a ver, ¿por qué? En los hallazgos van a encontrar una fractura en la calota craneal. ¿Ya? ¿Qué más? Más hiperdensa y convexa por dentro del trazo de la fractura, área de baja densidad. Signo del remolino, que es la hemorragia activa. Hay burbujas aéreas en el 20% con un encéfalo. Desaparecen los surcos por el edema, desplazan la interfase gris-blanca, deforma el ventrículo lateral por el efecto de masa. Puede producirse hernia transtentorial o transfarciana. Claro. A ver. Va a ser como una masa hiperdensa, pero la característica de esta masa, de esta hemorragia, ¿qué va a ser? La biconvexidad. Va a ser como una lentejita, ¿no? Una lenteja grande. Biconvexa. ¿Ya? Si hay hemorragia activa, se va a ver dentro de esa hiperdensidad como una zona de remolino. ¿Ya? Y obviamente a veces pueden encontrar neumoencéfalo porque... Seguro que ya vino ya. ¿Cómo se ve el neumoencéfalo? A ver, ¿cómo se ve? Es como se ve el aire en tórax. ¿Cómo se ve el aire en tomografía? Radiolúcido, negrito, ¿no? Sí. Así es. Pero como burbujas así como niveles hidroaéreos. Perdón, ¿por qué no? ¿Ah? Claro, no. Niveles hidroaéreos, Como así como burbujitas. radiolúcidos. Imágenes redonditas, Ajá. radiolúcidas, negritas. Ay, casi era una toma. Ya voy. Ahorita voy a llevar mi sello. Me trae mi sello acá. Ya, a ver. ¿Así lo pasaron? Sí, ¿no? ¿No está explicando lo anterior? Sí. Ya. Entonces, ustedes van a ver como burbujitas radiolúcidas dentro del parénquima cerebral, o sea, dentro de la calota craneana. Y generalmente van a estar periféricas. Acuérdense que el aire siempre tiende a salir, a querer salir, ¿no? Entonces van a estar periféricas, no van a encontrar, es difícil que encuentre dentro del parénquima cerebral, pero siempre tiende a salir, ¿ya? Va a haber, el hematoma epidural produce, como es una masa, va a producir, ¿qué cosa? Edema. Y va a producir desplazamiento de las estructuras hacia el otro lado contralateral. Incluso puede producir por eso una herniación, ¿no? Del lado del cerebro transitorial. ¿Ya? Otro. Ahí va, ¿no? Sí, el anterior. ¿Puede ser? Allá, el otro. ¿Ese sigue? Ya. Vayan viendo esa imagen, chicos, voy a llevar mi sello porque están viendo por una silla que lo tomo. ¿Ya? Y me van a decir qué están viendo. Todas las características que están viendo en esa tomografía. A ver, chicos, ¿cómo son? A ver, ¿qué han visto? A ver, ¿por qué eso es un hematoma epidural y no es un hematoma subdural? Por la forma del hematoma, ¿es lenticular o convexo? Biconvexo. Biconvexo, ¿no? Biconvexo, o sea, es tanto biconvexo para el lado que va hacia la calota craneana como para el lado que va hacia el parénquima cerebral, ¿verdad? ¿Qué más están viendo ahí? No se observa tampoco los ventrículos laterales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué están borrados los ventrículos? Por desplazamiento. ¿Por qué? A ver, a ver. Por desplazamiento. ¿Ya? ¿También por qué puede ser?
Porque ahí Estoy comprimiendo. Luego tipos de laterales por que eso siempre líquido. Ah, Pero pero es pasa que por también ahí, tenemos. entonces se escapa, ¿no? Solamente observa que está Normal, externa entonces por el usar la camino. emergencia. Ya, pero ¿qué confía? Recarga y bicicleta. Ah, ya, pues. No, que le dice ¿Quién que- quiere ver qué turno es correcto? Creo que dice que es un 4 que es más del Sahara entonces de acá. Ya. Ya, si estás ocupando mal, me avisa cualquier cosa, ¿ya? Ya, a ver, chicos, estamos ocupando. Ustedes dijeron que no se veían los ventrículos laterales, a ver, ¿por qué? Porque hay como una compresión. Claro, uno es porque compresión, ¿no? Está, y otro porque por el edema también. Y pérdida ¿Ya? de ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, ¿Ya? ¿Qué más están viendo ahí? En la ventana ósea también se observa ahí la fractura. Exacto, ¿no? Y ustedes, miren, la ventana parenquimal no la ven, ¿no? No. ¿Ves? Para eso es importante, si ustedes están sospechando de de una fractura de calota coronaria, tienen que hacer la ventana ósea. Sí. ¿Qué más estamos viendo? A ver, chicos. el Que no... neumoencéfalo. ¿Ah? Neumoencéfalo. Que está por el Vemos una imagen bien, dentro del sangrado, una imagen hipodensa, ¿no? Que sí podría ser neumoencéfalo, pero yo no estoy tan segura, porque el neumoencéfalo es más negrito, aire, ¿no? Es negro, negro. ¿No? Podría ser, quizás por el corte se ve así, pero nosotros vemos en demás cortes, tendría que verse un poquito más negro, Ah, ya. ¿ya? ¿Qué más estamos viendo que no lo refieren ahí, pero ustedes lo pueden ver? No lo refieren ahí en esos signos, no lo refieren. Se observa una hiperdensidad también debajo de la cisterna cuadrigemina. Esa hiperdensidad generalmente siempre la vamos a ver, generalmente y está relacionado con el seno. Hay un seno que pasa ahí, ¿no? El seno son como cisternas donde pasa la sangre venosa, ¿ya? Entonces van a dar esas hiperdensidades, pero no confundámonos con zonas de hemorragia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más están viendo? A ver, afinen bien su vista y van a darse cuenta también que estamos viendo ahí. La cisura intercera. Ya, también no se ve muy bien, ¿no? ¿Qué más? Los surcos. Ya, hay borramiento de surcos, fisuras, ya. ¿Qué más? Ahí No se diferencia pérdida de no se diferencia sustancial y sustancia sustancial blanca, blanca. sustancia blanca. Ya, ¿qué más? No se observan los ganglios basales. Edema, dirás, no sé, ¿no? Sí. O sea, hipodensidad. Ya, otra cosa más, a ver, otra. A ver, ¿qué más? A ver, chicos, miren bien. Miren bien. Algo que llame la atención. Miren bien. Algo que llame la atención. Una hiperdensidad fuera de la calota. A ver, acércate. Vale, a ver. Ya. ¿Qué podría ser eso? ¿Lo ves en la ventana ¿Óseo? ¿No lo ves en la ventana ósea? ¿Qué podría ser? Sangre.
Podría ser sangre, pero ustedes ven qué cosa además, un incremento en las partes blandas, un incremento del grosor de las partes blandas del cuero cabelludo. Y entonces, ¿eso qué es? Edema. Edema por el mismo traumatismo. Ujú. Entonces, un céfalohematoma, que le conocen, ¿no? Un céfalohematoma. Un céfalohematoma. ¿Ya? Que también está relacionado con el golpe. Con el golpe, el traumatismo que ha tenido. ¿Cómo lo explico? Sí, el hematoma. ¿Cómo lo preparas? Tienes que echar más o menos 5 tomates en la licuadora, una cebolla entera, una zanahoria entera, córtala. Luego licúas todo eso también con un poco de ajo. Y la carne tienes que sofreírla primero. La sofríes, que esté más o menos frita, no tan no quemada. Y luego echas todo ese jugo de que has licuado ahí, lo vas moviendo hasta que hierva. Le vas agregando un poco de sal, un poco de jugo de sal y ya está. Es cosa del otro mundo. No lo hagas tan aguado, por favor. Ay, Dios mío. Ya. Entonces, mire. Esto, ¿no? Vemos aquí que puede ser un neumoencéfalo, una burbujita de aire, vemos el sangrado, vemos aumento del grosor del cuero cabelludo de partes blandas por el golpe, es un cefalohematoma, junto con una fractura en qué parte del hueso, frontal, parietal o temporal. Temporal, ¿no? No, está muy Si está arriba, Está tiene arriba, que ser parietal. parietal. ¿Ya? Si está arriba, es parietal. Si está más abajo, es temporal. ¿Ya? Este, Entonces, mira, así tiene que verse el neumoencéfalo, chicos. Así. está a la altura de los senos. Se ve el seno frontal. Entonces, Seno frontal, parietal. Ujú, parietal. Esto, así tiene que verse el aire, acá también. Aquí no estoy muy segura porque eso sí tiene que verse, ¿ya? Negrito, radiolúcido. El aire así se ve en tomografía, negrito. ¿Ya? Otro. A ver, el hematoma subdural. A ver, ¿quién le falta leer? A mí, Ya, a ver. masa hiperdensa, convexo cóncava, interfase gris blanca que desplaza medialmente, borramiento de surcos corticales, deformación del ventrículo lateral y una hernia transtectorial o transversial. Claro, va a ser una masa hiperdensa igual que el epidural, pero en este caso va a ser convexo hacia el lado de la calota craneana y cóncavo hacia el lado del parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces va a ser como en forma de un lente, ¿no? Sí. O sea, de un lente, esos lentes de anteojos que esta parte, o en forma de media luna, ¿no? Media luna, ¿ya? También va a producir borramiento de surcos y fisuras porque va a ejercer un efecto de masa. Por lo tanto, va a deformar el ventrículo lateral, no lo vamos a ver, o si no va a estar desplazado. Y también puede producir una hernia transtentorial o transfacial. ¿Ya? Otra. Ahí está. Vemos una hemorragia, una lesión hemorrágica, un hematoma subdural. ¿Ya? Vemos la parte, esto, ¿no? Convexa para la calota y cóncava para el parénquima. Ya. ¿Qué más están viendo ustedes en estas imágenes? Borramiento de surcos. Muy bien, borramiento de surcos y fisuras. ¿Qué más? Desplazamiento también. Desplazamiento de la línea media, ¿no? Está un poquito yéndose para acá, ¿no? Sí. ¿Qué más? Miren, comparen ese ventrículo del lado derecho, ¿no? El ventrículo del lado derecho, mire, con el ventrículo del lado izquierdo. ¿Acá se ve? Acá no. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Acá está borrado. Miren, comparen el borramiento de surcos y fisuras para este lado y para este. ¿Qué más estamos viendo acá en esta imagen? ¿A dónde está el hematoma? ¿Acá o acá? Ahí. Acá, el hematoma epidural.
¿Qué más estamos observando en esa imagen? ¿Qué más estamos observando en esa imagen? Ay, la conciencia, También le puedes echar un poco. Le puedes echar un poco de sillao y creo que también salsa barbecue para que le des un poco de sabor. Nada más. También hay un encefalomatoma. Ajá, muy bien. A ver, señálame el cefalohematoma. Muy bien, eso yo creo que vean también. A ver. El cefalohematoma. La parte cortical. Exacto, la calota y el cefalohematoma es por fuera, acuérdense de la calota craneana, ¿no? Entonces, por fuera de la calota craneana, ustedes ven que está engrosado todo ese cuero cabelludo, todas esas partes blandas. Es un cefalohematoma. Entonces, ha sido ese hematoma epidural ha sido ¿por qué? Sudural, perdón, ¿así por qué? Por golpe. Por golpe, ¿no? Por golpe. ¿Qué tenemos en la figura número C? A ver, ¿está normal o está patológico? Patológico. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué están viendo en esa imagen para que sea patológico? se borró los Borramiento de surcos. Muy bien, los surcos están borrados, no lo ven, están edematizados. ¿Ya? ¿Qué más? También vemos un micrófono. Ay, Dios mío. A ver, chicos. ¿Qué están viendo además? Ya me dijeron muy bien que hay borramiento de los surcos y fisuras, y lo cual está muy bien. Están avanzando bastante con eso. ¿Qué más están viendo? Ajá, muy bien. Hay una zona hipodensa o una zona hipodensa. A ver, señálame, Ángeles, tu zona hipodensa. Exacto. Esa zona hipodensa abarca desde la región frontal hasta la parietal, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Es lenticular o es semiluna? En semiluna. O sea, es convexa parada la calota y cóncava parada el parénquima, ¿no es cierto? Entonces, es un hematoma subdural. Pero, ¿por qué, doctora, usted me dice que es un hematoma si la sangre es blanca, ¿no? Hiperdensa. Entonces, ¿por qué está hipodensa? Crónico. Crónico, ¿ya? Ya está pasando a ser crónico, ¿ya? Es un hematoma subdural crónico. Pero mire, a pesar de que es crónico, todavía produce edema, ¿ya? Edema porque prácticamente se hace como efecto de masa, ¿ya? A ver, otro. Ahora tenemos la hemorragia subaranoidea. A ver, ¿quién dice? ¿Quién habla? Hipertensidad entre los surcos corticales, valle silviano o en las cisternas basales. Puede haber hemorragia ventricular o parenquimal. Con frecuencia se ve un nivel de sangre, líquido cefalorraquídeo. Hiperdensidad en el surco interpeduncular. Causas más frecuentes encontramos el traumatismo, menos frecuente la ruptura de aneurisma. Entonces igualito, ¿no? Hiperdensidad. Hiperdensidad que se encuentra entre los surcos corticales, ya en los valles silvianos, en las cisternas basales. Puede también asociarse a hemorragia intraventricular o parenquimal. A veces se va a ver el nivel sangre y líquido cefalorraquídeo. Otra. Ya. Ahí está la hemorragia, una hemorragia subaranoidea, donde vemos áreas hiperdensas. ¿En dónde? Acá, mire, en las cisternas basales, aquí, las cisternas basales, y en el surco interpeduncular. Pero es bien, o sea, a cualquiera se le puede pasar, ¿no? O sea, pero por eso cuando ustedes hagan un estudio detallado del cerebro, tienen que ver
esas imágenes hiperdensas que ustedes no, por ejemplo, ese en la hemorragia en las cisternas basales, no lo ven en otro lado, ¿no? Lo ven solamente en un solo lado. Entonces, también el estudio de cerebro también es un estudio simétrico. Es un estudio simétrico, ¿ya? Entonces tienen que ir comparando hemisferio por hemisferio. Si ustedes ven más hiperdensa ese lado y el otro no, entonces algo está pasando, ¿ya? Y ven también, y haya hiperdensa en el surco interpeduncular. Otro. Esa hemorragia subaranoidea, ¿dónde está que se mete? ¿Dónde está localizado? En el valle silviano, ¿no? En el valle silviano. Ven una gran hemorragia subaranoidea. ¿Qué está pasando aparte de haber esa hiperdensidad? ¿Qué están viendo? Me tocó una vez que... pero no podía mucho. También no se ve el borramiento de los surcos en la parte occipital izquierda. ¿Perdón? Borramiento de los surcos. Muy bien. Entonces hay edema. ¿Ya? ¿Algo más que quieran referir que hay en ese cerebro? En la cisura interhemisférica, pero la que está para el lado occipital, hay como una línea hiperdensa. Ah, ya. A ese no se confundan. Ese es con el seno venoso. El seno venoso que se va a pintar un poquito más de blanco esa parte. ¿Qué más bien? Acuérdense que el estudio de cerebro también es un estudio simétrico. Miren, comparen desde arriba, frontal, hasta abajo. ¿Qué está pasando con esa asta occipital? Está como Colapsada, ¿no? Está como comprimida, entonces no se ve adecuadamente. Entonces también está ejerciendo un efecto de masa a esa asa occipital del lado derecho. ¿Verdad? Ya. A ver, otra. Ahora vamos a la hemorragia intraparenquimal. A ver, ¿quién lee? Yo. Hiperdensidad en la sustancia blanca o núcleos basales. Gran edema periférico con efecto de masa, borramiento de los surcos corticales, borramiento interfase gris blanca, deformación de los ventrículos laterales, hernias transtectorial o transfascial. O sea, miren, todos estos pueden producirse la herniación, ¿no? Y eso a veces es la causa que lleva a un paciente a la muerte, ¿no? La herniación transfasciana o transtectorial, ¿ya? Esa a veces es la que le causa la muerte por el edema. Y entonces la hiperdensidad aquí va a ser en el parénquima cerebral, ¿ya? Tanto en la sustancia blanca como en los ganglios basales. Igualito va a producir un efecto de masa, un edema periférico, borramiento de surcos corticales, borramiento de la interfase gris y blanca y deformación de los ventrículos laterales. ¿Ya? Otra imagen, a ver, otra. Ahí está. Es una hemorragia intraparenquimal. Lo vamos a ver con zonas hiperdensas, ¿no? En este caso, ¿dónde está la hemorragia, alumnos? En los ventrículos y en la... Claro, hay una hemorragia también dentro de los ventrículos, ¿no? Intraventricular. Pero en el parénquima, ¿dónde está localizado? En los núcleos. En los núcleos de la base o los ganglios basales del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, una hemorragia intraparenquimal que está comprometiendo los núcleos de la base o ganglios basales del lado izquierdo. Además, ¿qué estamos observando? A ver. Efecto masa. Efecto de masa, muy bien. ¿Qué más? Borramiento de los surcos. Ya, muy bien, edema por edema. ¿Qué más?
más? ¿Qué más, alumnos? Hipodensidad a su alrededor. ¿Cómo? Una hipodensidad que está alrededor. Por el edema, ¿ya? ¿Qué más? Está desplazando la línea media, ¿no? Lo está desplazando. Está comprimiendo también ese ventrículo adyacente, ¿ya? Otra imagen, la intraventricular. A ver, la hemorragia intraventricular. ¿Quién lee la hemorragia intraventricular? Es una hiperdensidad en el interior de los ventrículos, ¿Ya? generalmente asociada a hemorragia subaranoidea y antecedente traumático, hipertensión o aneurisma. Claro. A veces puede estar asociada a una hemorragia subaranoidea y generalmente el antecedente, como dijo su compañera, es un antecedente traumático, puede ser por hipertensión o aneurisma. Otro, a ver, otra imagen. Ahí vemos. Una hemorragia intraventricular que está afectando, y más que todo lo vemos claramente en los ventrículos laterales, en las astas occipitales. Y vemos ahí lo que es la formación de nivel aire. Líquido cefalorraquídeo y sangre. Líquido cefalorraquídeo y sangre. ¿Ya? Otro. Ahora la hemorragia de la matriz germinal, como les dije, generalmente es una hemorragia que se produce en neonatos. Generalmente, ¿por qué? Porque la matriz germinal es un tejido gelatinoso, subependimario, ¿no? Localizado en el surco caudo talámico. ¿Ya? Y como va a estar, las paredes son muy delgaditas, va a ser que va a sangrar rápido, al momento, al menos si es prematuro el niño. A ver otro. Por ejemplo, surco caudo talámico. Esto es el núcleo caudado, esto es el tálamo. Entre esta unión de los dos hay como una hendidura, hay como un surco. Aquí se llama matriz germinal. Esta es la matriz germinal. Entre la unión entre el núcleo caudado y el tálamo, es un surquito, un surco. Esto se llama como matriz germinal y es una zona frecuente que nosotros debemos evaluar cuando nos piden una ecografía transfrontal en un paciente prematuro para descartar hemorragia. ¿Ya? Aquí tenemos que mirar. Y aquí vemos qué cosa, una zona hiperecogénica, no densa, hiperecogénica, que indica sangrado. No vayan a confundir esa zona hiperecogénica con la zona hiperecogénica también de los plexos coroideos. Muchos confunden. Esto es plexo coroideo posterior, mientras que aquí es más ante. Una hemorragia de la matriz germinal. Eso ya es una hemorragia, no solamente de la matriz germinal, mire, es una hemorragia ya grado 4, una hemorragia intraparenquimal. Aquí ya está afectándose, ¿qué cosa? Los ganglios de la base. No está en el surco, sino también está en el parénquima. ¿Ya? Otro. Esas son ecografías. ¿Perdón? Ya. Entonces, eso ya entramos a otro tipo de estudio. ¿Ese estudio cómo se llama? ¿Cómo se conoce ese estudio? ¿Ah? No. No es un angioten. Yo les dije una vez que había un estudio que es por radiología, que le metes contraste, ¿no? Con un catéter, una guía, y llegas a pintarse la carótida de los vasos infracraneales. Se llama panangiografía, ¿no? Que es un estudio de radiología intervencionista. Es un estudio por radiología intervencionista, ¿ya? Y vemos allí que se pinta todo ese vasito y vemos una formación sacular, ¿ya? Una formación sacular que es anormal, ¿no es cierto? Entonces es un aneurisma de la carótida. Y ese estudio lo han hecho con sustracción digital. ¿Qué dijimos que era la sustracción digital? Cuando quita La parte ósea, ¿no? Porque si, mira, si yo veo el cráneo ahí, veo, el cráneo se superpone más denso, más radiopaco, entonces no va a dejar bien las.
Entonces ahí le tienes que hacer sustracción digital. Ese estudio también se hace con estudio con sustancia hidrosoluble en yodado. Igualito, pero acá en este caso no le vas a tomar la tomografía, sino le vas a tomar con rayos X, con fluoroscopio. ¿Ya? Otra. Hay también malformaciones arteriovenosas. Yo tuve un caso cuando estaba en la Almenara haciendo mi residentado en la Almenara. El mismo año de promoción de todos los residentes también había un residente de geriatría, que era también de ahí, de todo el grupo, ¿no?, de que habíamos ingresado el mismo año. Era un residente de geriatría naval que un día estaba haciendo normal su trabajo y se desmaya. ¿No? Y como un chico alto, parecía deportista, bien alto, parecía deportista. Y llega a la Almenara, porque la Almenara es un hospital, bueno, de referencia, ¿no? Y llega a la Almenara y incluso yo me acuerdo que veo su tomografía porque no sabía que era él. Y tenía una gran masa, así como si fuera un ovillo de lana. Así, el tamaño de naranja. O sea, y todo eso era una malformación arteriovenosa. O sea, ustedes saben que la malformación arteriovenosa son proliferación de vasos, ¿no?, mal formados y que se forman en forma como una masa, como un ovillo. En este caso el doctor tenía, el paciente que tenía así, el tamaño de un puño, era la malformación. Y eso le había producido, pues, no, que el desmayo, la confusión, ¿no? Y estaban esperando para que lo operen ahí, en la Almenara, pero creo que hicieron una junta para que traigan un doctores especializados de Brasil. Y él normal, me acuerdo que lo fuimos a visitar ahí con mi amiga, que era, el chico era naval, yo estaba en la Almenara, pero mi amiga era naval, radióloga, y lo fue a visitar. Él hacía bromas de eso. Sí, tengo el tamaño de una pelota, se reía. Tengo el tamaño de una pelota dentro de mi cabeza. Y esperaron bastante tiempo para hacerle la intervención con el radiólogo intervencionista y neurocirujano de Brasil. Y le hacen la intervención, y ya ni había perdido contacto con el chico, ¿no? Y después veo cuando también otra vez estaba viendo con el doctor evaluando las tomografías del día, y pues veo ahí que en la tomografía donde estaba todo el cerebro lleno de hemorragia. Y leyendo todo eso, y ahí estaba un residente que estaba también, a veces van rotando residentes para también la tomografía. Entonces me informó, sí, doctor, es un caso de un doctor. Y dije, ¿qué? De un doctor que tiene una malformación, y veo el nombre, pues, uy, mi amigo. Bueno, él me conocía, no era mi amigo. Y habían entrado a operar a través de, ¿no?, por un catéter, así, no le abre el cerebro, por un catéter hacen embolizaciones, ¿no?, para que vayan cerrando todos los puntos de sangrado, y para que reduzca, ¿no? Pero había resultado mal. O sea, le había y no había sido óptima la operación porque había sangrado después. Ese es el riesgo que se corre. O sea, tú que embolizas y a veces no se emboliza, y a veces peor, los vasos más frágiles y sangran. Y la cosa que sangró y todo el cerebro está lleno de hemorragia. Poco de hemorragia en todos lados, ¿no? O sea, el doctor nunca despertó de la operación. Nunca despertó. Y bueno, a los 2 días falleció, pues. A los 2 días falleció. Un chico joven, alto, o sea, también. parecía deportista, chico, alto, así. Pero qué pena. O sea, habrá estado en el segundo año de residentado de geriatría y no lo terminó. Y eso a mí fue chocante, porque tú lo veías al chico tranquilo, bromeando, o sea, después de la convulsión que le vino, se bromeaba, está hospitalizado, sí, me van a operar, tengo una manzana, decía, dentro de mi cabeza, y le bromeaba, ¿no? Como algo, o sea, a veces yo estaría, y estaba esperando a que lo opere. Y falleció el chico, falleció. El chico era de Trujillo, Chiclayo, creo que estaba haciendo su representado acá. Bueno, estas malformaciones que les digo, de pequeño nacimiento, están chiquititas, y ya llega con el tiempo, llegan a crecer. Entonces, es un ovillo, no vasos malformados que van a ser ahí el nidus. Pueden haber comunicaciones arteriovenosas, va a producir un moderado efecto de masa. Sí, como eso. Entonces, pasamos a otra imagen. Y ahí vemos, miren, esa imagen
más radiopacas, más de esas, ustedes ven. Ay, Dios mío. Esta de acá, esta es la malformación. Y a veces ahí tienen que entrar a embolizar con sustancias embolizantes para que esto se vaya como quemando, ¿no? Quemando y vaya reduciendo el tamaño, ¿ya? Ay, ¿qué dice? ¿Qué puta está usando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no entiendo. Buen día, no puedo empezar eso los informes. ¿Puede indicarme qué puta está usando? Resonancias. Por la Por la grasa. grasa. Siento que me está hablando. Señora Carmen. Señora Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahorita no estoy en mi domicilio, mi lacto está en mi casa. Yo más o menos estoy yendo a mi casa a eso de la 1, ahí le puedo tomar la foto. ¿Qué es lo que necesita saber? ¿No están llegando los informes? Los mando igualito, siempre los he mandado en Word, los mando, ¿no? Y los mando a la dirección que me dieron, que decía 2023, Solidario 2023, creo que porque el anterior ya no servía, ¿no? Esa misma dirección la estoy enviando. Chicos, en serio, porque no llega. Viene con una repuesta vieja. O sea, lo del tema se le hace, pero se siente raro porque lleva costumbre a esta punto. Sí, basta. ¿Cuánto? No, ¿cuánto tiempo se ¿Cuánto tiempo duró? La nueva, la de... Este es el original. Hace Desde marzo. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Han llegado los informes? ¿Todo bien? Porque la señora Carmen me ha escrito diciendo que no están llegando. No lo entiendo. ¿Han llegado los informes de ayer? ¿Todo bien hoy día? Me avisa, por favor. Gracias. Me costó 5 puntitos, me costó 200 soles. Ya. Entonces ahí también tenemos una malformación arteriovenosa. Vemos en dónde está ubicada esa malformación. ¿Alguien me puede decir? En el tronco. En el tronco encefálico, en la parte de los pedúnculos, ¿no? Sí. Los pedúnculos. Es un estudio por resonancia. Muy bien, un estudio por resonancia. Vemos una imagen hiperdensa, ¿no? Que corresponde a una malformación arteriovenosa. ¿Ya? ¿Otro? Las fístulas no, esos ya son más, no. Otra vez, por favor. Vamos a verlo más concreto. Ahora vamos a ver las tumoraciones cerebrales, ¿no? Son unas masas anormales que distorsionan las formaciones neuroanatómicas, ¿ya? Puede haber o no hemorragia y calcificaciones. Otra. Los signos indirectos son masas que pueden ser hipo, iso o hiperdensas. Van a tener estructura compleja.
y como son lesiones tumorales van a estar vascularizadas. Y al momento de ingresar el contraste van a producir se van a encender, ¿no? Van a captar contraste debido a la hipervascularización. Otra imagen, por favor. A ver, ¿alguien me va a leer los signos indirectos que son el efecto de masa que va a producir esto? A ver, ¿qué vamos a ver? Uno, efecto de masa, el desplazamiento de estructuras, los plexos corvideos, pineal, oso del cerebro, entre otros. Y compresión y deformación del sistema ventricular, deformación de las astas, hay afectación del espacio subaracnoideo, borramiento también de ese espacio subaracnoideo, con borramiento de los surcos, fisuras y cisternas y dilatación a distancia. Con los signos periféricos hay un edema peritumoral, banda hipodensa entre tumor y tejido cerebral y cambios con la administración del contraste. Ya. Entonces, ahí están los signos indirectos, ¿no?, de los tumores cerebrales, el efecto de masa y también los periféricos, ¿no? Otra. Ahí está. A ver. ¿Dónde está la lesión? Hemisferio izquierdo. Muy bien, en el hemisferio izquierdo. Específicamente, ¿en dónde? Eso está a nivel. ¿Es temporal? No, no es temporal, está más arriba. Porque las astas, los cuernos occipitales. No diría el occipital. ¿Es parietal? Parietal. Entre parietal y también occipital, ¿no? Porque también se ven un poco las frontales, ¿no es cierto? Está ahí, ¿ya? Es una lesión hiperdensa con zonas hiperintensa con zonas hipointensas. ¿Qué está produciendo también eso? Efecto de masa. Exacto, está produciendo un efecto de masa. Y una compresión en el asta. En el asta frontal de ese lado. Muy bien. Está desplazando un poco la línea media, está produciendo una compresión del ventrículo lateral frontal izquierdo, borramiento de surcos y cisuras, entonces una lesión tumoral. ¿Y por qué, doctor, dice tumoral y puede ser una hemorragia? Sí, podría ser hemorragia, pero como que aquí es más compleja, ¿no? Mira, vemos todo esto, ¿no? Es más circunscrita, áreas complejas, áreas hipointensas, hiperintensas, y esta área más hipointensa es el edema perilesional o el edema peritumoral. ¿Ya? Ahí está. Vemos, es un estudio, es un corte ¿qué? Coronal. ¿Dónde estamos viendo qué cosa? A ver, escríbame. En el hemisferio parietal izquierdo. Tenemos una imagen hiperintensa, capsulada. Está capsulada. Ya, muy bien. Parietal. En región parietal, ¿no? Así es. En región parietal. Ahí lo vemos mejor que está más en parietal, ¿no? En ese corte. Ya, otro. A ver, ahí, ¿dónde está? No se ve muy bien, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo, no distingo muy bien.
No coma. ¿Qué es un corte? Pues no. Así que dijo que no tengo corte. Ya, a ver. No, a ver, pasa otra imagen. Ahí no lo tengo distinguido dónde está. Ya, esa es otra imagen, que es un glioblastoma multiforme. ¿Dónde está ubicado, alumnos? Derecho. Claro, ¿en qué parte? Parieto occipital. Pero más que todo en los ganglios, ¿no? Más que todo apuntándolo como los ganglios, pero más que todo es ganglios basales en la región occipital, ¿no? Está tomando la región occipital, ajá, derecha. ¿Qué más está produciendo? También está produciendo edema de los surcos, ¿no? Edema cerebral porque hay borramiento de los surcos y fisuras. ¿Ya? Esto es una resonancia en diferentes fases, en diferentes secuencias. Otra imagen. Ahí también tenemos un astrocitoma anaplásico. Vemos las diferentes secuencias de la resonancia, donde una vemos lesión hiperintensa y en otra hipointensa, ¿no? Y en otra con tipo flare le llaman, donde vemos más la parte del parénquima cerebral. Es una gran lesión, ¿no? Que abarca, ¿qué está comprometiendo? Parietal. ¿O no? Derecho. Parietal derecho, ¿no? Sí, está más arriba, ¿no? Sí. Sí, parietal. Parietal derecho. Otra imagen. Ahí vemos un glioma multifocal. ¿Por qué multifocal, alumnos? ¿Por qué se le dice multifocal? Tiene aparecer en varios lados. ¿Perdón? Multifocal, o sea, porque tiende a aparecer en el parénquima en diferentes... Otras lesiones, ¿no? Otras lesiones, ya. Entonces ahí vemos una lesión a nivel... ¿Qué cosa? ¿Dónde está esa lesión grande, la más grande? Parietal derecho. Parietal derecho. ¿Y la otra? En el izquierdo. Entre frontal, ¿no? Frontal izquierdo. Parece que es frontal, ¿no? Entre fronto parietal, ¿no? Izquierdo. Ya. Es más pequeña. Otra. ¿Y está produciendo qué cosa? Borramiento de surcos y fisuras. Y un poco está desplazando la línea media, ¿no? Otra imagen. Ya. Este es un astrocitoma. ¿Localizado en dónde? Frontal. En región frontal. Frontal izquierda. ¿Ya? Otra imagen. Ahí tenemos un astrocitoma, pero ¿en dónde localizado? En el lóbulo cerebeloso izquierdo. ¿En dónde? El hemisferio cerebeloso del lado Izquierdo. También, mira, acuérdense que también el cerebelo tiene surcos, ¿no? Entonces también ahí está produciendo un borramiento de los surcos del Y del cerebelo. desplazamiento también. Y desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Otra imagen. El vértex. El verbo está. Ahora vemos las patologías de la médula. La médula tiene procesos congénitos, lesiones traumáticas, que puede producir isquemia, tumores, procesos inflamatorios infecciosos y procesos desmielinizantes. Otro. Otro. Bueno, en los procesos congénitos ya vimos los mielomeningoceles, tenemos las malformaciones vasculares, la siringomelia, que es la dilatación del epéndimo y que va a contener líquido cefalorraquídeo. Otro. Ahí tenemos un ¿qué? Está cortado, creo, ¿no? Un mielo. Mielo Ajá. ¿Dónde está el mielomeningocele?
En la región sacro. Ajá, en la región sacro, ¿no? En la región sacro. Vemos una imagen que sale por fuera, ¿no? O sea, sale hacia afuera del canal del medular, sale hacia afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué se produce mielomeningocele? Por un mal cerramiento. Un mal cerramiento de los arcos posteriores, en este caso los cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, como en caso de las espinas bífidas, ¿no? Bífida, sí. Ya. Y no la pasa. Ya, ándale bien, ya. Ándale, ¿ya? Entonces, este es el mielomeningocele, el saco herniario que sale a través de un defecto de unión de los arcos posteriores de los cuerpos vertebrales. Se va a salir todo con la capa, ¿no? Que cubre, ¿no? La capa de la madre, y también el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso, en estos casos, tiene que operarse, ¿ya? Muchas veces, a veces se altera, eso también produce alteraciones motoras, ¿no? La médula, por eso muchos a veces no pueden caminar, nacen con eso y a veces tienen dificultad para caminar, tienen paraplegia, ¿no? De los miembros inferiores. ¿Ya? Otro. Las lesiones traumáticas, generalmente las lesiones traumáticas son porque se produce un traumatismo de la columna vertebral. Acuérdense que la columna vertebral es como una caja que protege, ¿no? Como una celda que protege la médula. Al producirse traumatismo de la columna vertebral también se produce en la mayoría de los casos traumatismo de la médula. Otro. Miren, ¿qué está pasando ahí? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué ha pasado? Es un estudio de resonancia. Acuérdense que el estudio de resonancia es el estudio ideal para evaluar. Hay una ruptura de vértebra. Hay una fractura, ¿no? Sí. Una fractura vertebral. Y Entonces, los segmentos fracturados se han ido para la región posterior, ¿no? Y está produciendo, ¿qué cosa? Una lesión medular, una compresión de la médula. Y eso ya está produciendo una alteración neurológica, ¿no? ¿Ya? Aquí estos casos es un caso de espondiloartrosis. La espondiloartrosis es una patología degenerativa que ya afecta generalmente a personas por encima de los 50, 60 años. Ya se va degenerando la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el disco ya se va comprimiendo, se va deshidratando. Los discos son aquellos como especie de colchoncitos que sirven, ¿no?, de soporte entre cuerpo y cuerpo. Entonces se van comprimiendo, se van deshidratando. Entonces, al deshidratarse los discos intervertebrales se van pegándose los cuerpos, ¿no es cierto? Y al pegarse ese roce va a hacer que se produzcan como procesos regenerativos, como son los osteofitos. Los osteofitos, los picos del oro. Entonces, esas prominencias, los discos también que se van aplastando, van formándose como unas hernias hacia atrás, ¿no? Y eso también produce compromiso del canal medular, de la médula. O sea, también los procesos degenerativos también van a producir compromiso de médula, ¿no? Radiculopatías, ¿ya? Otro. Este es un estudio de columna cervical, ¿no? El anterior. A ver. Sí, cervicales, sí. ¿Para el siguiente? Sí, el otro, a ver. Eso que estamos viendo también, ¿no es cierto? Vemos que ese cuerpo vertebral, ¿no? Como se ha fracturado, se ha comprimido, entonces está yendo todo, ¿no?, hacia la parte posterior, está comprimiendo un poco la médula. Otro. Miren, también, acá en este caso es un infarto medular. ¿Qué causa el infarto? Generalmente a veces son por traumatismos también, ¿no? Pero en este caso el infarto medular es la zona más hiperintensa, exacto, porque ustedes están viendo que todo está hipointenso, que es lo normal, y acá esta zona es hiperintensa, ¿no? La zona de infarto medular. ¿Otro?
También acá hay que ver también las enfermedades neurodegenerativas, como son las enfermedades desmielinizantes, como en el caso de la esclerosis múltiple. El estudio ideal para evaluar la esclerosis múltiple es la resonancia. Vamos a ver zonas desmielinizantes, en este caso vamos a ver zonas más hiperintensas, difusas, en la médula, zonas desmielinizantes, ¿no? Miren, estas zonas, ¿no? Zonas desmielinizantes, eso es lo normal, y acá tenemos zonas desmielinizantes en la médula, que son características de las enfermedades neurodegenerativas, desmielinizantes, como en este caso la esclerosis múltiple. Y que eso también lo vamos a encontrar a nivel cerebral, ¿ya? Los tumores de médula, como en este caso tenemos un ependimoma, el ependimoma, ¿Qué produce líquido? ajá, ependimoma, una imagen, ¿no? Sí, acá lo ven, ¿no? Imagen redondeada, pero es benigna, un ependimoma, ¿ya? Otro. Este ya es el último. ¿Qué dicen alumnos? ¿Seguimos o nos quedamos acá? Porque otros son casos. ¿Ayer qué hicieron? Fracturas óseas. Óseas. ¿De todo en general? Más que nada, cómo redactar. Las de trauma, ¿no? Ajá, más que todo como redactar ha sido ubicación, tipo de fractura Y hay, y compromisos. Ya, entonces es más fácil, más sencillo, ¿no? Entonces, para terminar los casos clínicos, los terminamos el jueves, los casos que del sistema nervioso central, y vamos un poco de fracturas. Porque fracturas es más fácil, ¿ya? ya, Y nos quedamos, chicos. Más bien, dejen todo como estaba.